Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Aldude, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en la modalidad de semipresencial. En este momento voy a presentarles un caso que tiene como título Optimizando la producción en el Parque Industrial de Lurín. Este es el trabajo 1 del curso de Química. Entonces, la empresa Indutech se dedica a la fabricación de componentes electrónicos de uso industrial. Entonces, ¿qué estaba pasando? O sea, principalmente a lo que se dedican ellos es a la producción de carcasas protectoras y soportes estructurales utilizados en sistemas de automatización y control. Entonces, se ha estado reportando unas fallas en la línea de producción final, este, con unos problemas de ensamblaje. Entonces, el área de calidad identificó que el posible problema para esta falla sea en la composición de los insumos sólidos que son recibidos por un nuevo proveedor. Entonces, nuestra tarea aquí es poder identificar o ver si es que la composición de estos sólidos, de esta composición, está dentro de los parámetros establecidos por la empresa Indutech. Entonces, y para esto surge la pregunta, pues no, los insumos del nuevo proveedor cumplen con los lineamientos establecidos por la gerencia de Indutech. Entonces, para que nosotros podamos responder esa pregunta, vamos a recibir algunas variables que se nos ha dado, pero para esto debemos saber con qué insumos o con qué materiales vamos a ir trabajando. Entonces, los componentes utilizados por la planta para este proceso es el metal de cobalto metálico, proveniente de procesos mecanizados, el plástico empleado para materiales aislantes, la sal inorgánica como cloruro de sodio y el vidrio técnico. Entonces, estos cuatro componentes son los que vamos a analizar para poder ver si es que cumple dentro de los parámetros establecidos por la empresa. Para esto nos han dado dos condiciones. La primera condición es de que los materiales metálicos que es el cobalto, debe tener un mínimo de 15% de masa. La otra condición es sobre los plásticos. Estos deben tener un mínimo de 2% en masa. Entonces, con estas condiciones, nosotros vamos a analizar los componentes para ver si hacer una serie de procesos para ver si es que si cumple dentro del rango establecido por la empresa. Para eso vamos a realizar algunos pasos. Lo primero que vamos a realizar es el diagrama de separación. Una vez con el diagrama de separación, vamos a proceder a calcular el porcentaje del material magnético. O en este caso del cobalto, pues, ¿no? Después de calcular el porcentaje del cobalto, vamos a calcular el porcentaje del plástico. ¿Sí? Entonces, una vez calculadas las dos, vamos a comparar los resultados con las condiciones. Listo, estos son los pasos que vamos a realizar para poder determinar si es que los insumos dados pues cumplen o no los lineamientos. Para esto, bueno, también vamos a saber, o sea, cómo vamos a calcular el porcentaje de cobalto, cómo calculamos el porcentaje de los plásticos. Entonces, para eso tenemos la fórmula, voy a colocar por acá.
Para el porcentaje del cobalto, vamos a hacer la masa del cobalto sobre la masa de la mezcla. Y esto lo vamos a multiplicar por 100 para obtener el porcentaje. Lo misma manera el plástico, ¿no? El porcentaje del plástico, vamos a hacer la masa del plástico sobre la masa de la mezcla por 100. Entonces, esto de acá nos va a ayudar a determinar el porcentaje de esas dos de esos dos componentes. Listo, entonces vamos a hacer el primer paso, que es el diagrama de separación. Entonces, como sabemos, tenemos los 4 componentes que vamos a separar, y los 4 componentes son, tenemos el cobalto, también tenemos el plástico, tenemos el cloruro de sodio y tenemos el vidrio. ¿Listo? Para esto se nos saltan algunos materiales que vamos a considerar aquí en la información después de haber hecho la separación. Bueno, primero para hacer la separación vamos a comenzar con el tamizado. ¿Ya? El tamizado se hace primero, bueno, tenemos y el tamiz, según la información que nos proporciona. El tamiz tiene un... Ya, es un tamiz de 12 milímetros, ¿ya? Entonces, una vez hecho el tamizado, lo que nos va a quedar es el plástico, porque la información que nos dan de que el plástico tiene un tamaño de partícula mayor a 15 milímetros. Entonces aquí nos queda el plástico, que es de 15 milímetros. Entonces, al quedarnos el plástico, nos está quedando aquí el cobalto, que es el metal, el cloruro de sodio y el vidrio. Entonces lo que vamos a proceder ahora para poder hacer otra separación es la imantación. Entonces a proceder con la imantación, lo que se va a quedar aquí es el cobalto. ¿Ya? Después de realizar la imantación y se queda el cobalto, nos va a quedar el cloruro de sodio con el vidrio. Entonces para poder separar eso, para eso también nos dan una información de que el cloruro de sodio es soluble. Entonces, para que nosotros podamos dividir estas dos componentes, necesitamos hacer la disolución y la filtración. Disolución y filtración. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vamos a pasar en el papel filtro, vamos a colocar el vidrio con la sal, vamos a echar agua, le vamos a agregar el agua. Le vamos a agregar agua a esto para que se pueda diluir la sal en el agua. Y aquí nos va a quedar el vidrio húmedo. El vidrio húmedo. Y lo que vamos a proceder aquí con el vidrio para poder obtener el peso en sí del vidrio, vamos a pasar por el proceso de secado. Y luego de haber pasado por el proceso de secado, vamos a tener el vapor de H2O y vamos a tener el vidrio seco.
¿Listo? Entonces, después de haber hecho la filtración junto con la disolución, nos está quedando aquí el cloruro de sodio. Vamos a hacer lo que es la evaporación. Entonces lo que vamos a obtener aquí es, con la evaporación, es el, el, el agua, el vapor de agua, y nos va a quedar solo el cloruro de sodio seco, la sal seca. ¿Ya? Entonces, ya hicimos nuestro proceso de separación, de separación de mezclas. Entonces vamos a ver la información también que nos da también los resultados de la separación del laboratorio. Tenemos, en el caso del... Comencemos por el primero, el plástico. Ya, el plástico se quedó en el tamiz y vamos a colocarle la masa del plástico. Según la información que nos dan, la masa del plástico aquí está quedando 520 gramos, que esto es la masa del material, ¿ya? Masa del material más la masa del componente, y acá va a salir más la masa del material más el componente separado. Entonces la masa del plástico ha sido 520 gramos y con el material separado son 890 gramos. Entonces, usando la calculadora, vamos a... Perdón, acá es menos. Entonces vamos a hacer 890 gramos menos 520. Solo el componente separado son 370 gramos. ¿Listo? Procedemos con el siguiente que quedó, que es el cobalto. Vamos a calcular la masa del cobalto. Y en el cobalto nos dicen que la masa del material son 550 gramos, que es el imán que se usó para hacer la separación, el proceso de imantación. Y junto el imán con el componente separado son 752 gramos. Entonces vamos a hacer la resta, que serían 752 gramos menos 550, está quedando 202 gramos. Listo, procedemos con el siguiente que nos está quedando, es el vidrio seco. La masa del vidrio. Ojo, aquí algo importante que se me pasó decirles, de que por qué hicimos la filtración, es porque la información que nos dan aquí es que el vidrio tiene un tamaño de 2 a 10 milímetros, o sea, no pasa el papel filtro, por eso es de que usamos el proceso de filtración, para que se quede en el papel filtro el vidrio y después lo llevamos al secado para tener el vidrio seco. ¿Ya? Entonces la masa del vidrio, tenemos la masa del material, que son 40 gramos del papel filtro, menos 120 gramos, que es la masa del material más el componente separado. Serían 120 menos 40, serían 80 gramos. Y por último tenemos la sal. Entonces tenemos la masa del cloruro de sodio, es igual a 780 gramos, que es la masa del material, que es el vaso de precipitado más la luna de reloj, menos 1020 gramos. Entonces, si ponemos 1020 gramos menos 780 gramos, que es la masa del material, quedan 240 gramos. Listo, entonces ya tenemos la información de cada componente separado, de su peso en masa. Entonces vamos a sumar
para poder tener el total de la masa de la mezcla, porque no nos habían dado esta información. Entonces, para poder calcular el porcentaje necesitamos también saber la masa de la mezcla. Entonces aquí vamos a hacer la suma. Vamos a poner aquí el total de mezcla y vamos a sumar. Tenemos 370 gramos del plástico más 202 del cobalto más 80 del vidrio más 240 de la sal. Tenemos 892 gramos. Entonces, esta información nos va a servir para que podamos hacer el cálculo del porcentaje. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Entonces, la fórmula que tenemos es para poder calcular el cobalto. Esto va a ser igual, perdón, a la masa del cobalto, disculpen. El porcentaje, no, sea bien, el porcentaje, disculpen, nervios. El porcentaje del cobalto, necesitamos la masa del cobalto sobre la masa de la mezcla. La masa del cobalto sería 202 gramos sobre la masa total de la mezcla, que serían 892 gramos. Y esto lo multiplico por 100. ¿Cuánto me está dando? Vamos a usar la calculadora. 202 gramos entre 892 por 100. Nos está dando 22.6%. 22,6%. Entonces ya tenemos nuestro primer resultado por aquí. Vamos a pasar por el siguiente, que es el porcentaje del plástico. Para calcular el porcentaje del plástico necesito la masa del plástico sobre la masa de la mezcla. Entonces aquí tenemos la masa del plástico, que son 370 gramos, sobre la masa de la mezcla, que son 892 gramos, y esto lo vamos a multiplicar por 100. Entonces la calculadora, 370 sobre 892 por 100 nos da 41,5. Es igual a 41,5%. Entonces aquí tenemos el otro resultado ya. Entonces ya con los resultados del proceso podemos validar la condición versus los resultados del proceso de la separación de mezcla y calcular el porcentaje. Entonces, vamos a copiar las condiciones. Necesitamos el cobalto, a ver, masa del cobalto mínimo 15%. Y la masa del plástico, ¿sí? Piden un mínimo de 2%. Entonces aquí lo vamos a comparar con nuestros resultados. La masa del cobalto es de un 22.6%. Y del plástico es de 41,5%. Entonces, comparándolo con la información que tenemos, que son los estándares de la empresa, más lo que hemos hecho del análisis de la muestra del nuevo proveedor, podemos decir que ambas condiciones se cumplen. Entonces, la masa del cobalto cumple satisfactoriamente. Con los lineamientos establecidos. Al igual que la masa del plástico. Cumple con los lineamientos.
Entonces, en conclusión, podemos decir de que, bueno, lo que dicen los resultados, ¿no? Que el porcentaje de la masa de cobalto cumple con los lineamientos establecidos, ya que es superior a los mínimos requeridos. También podemos decir que en la masa de plástico, obteniendo un 41.5%, es superior al mínimo establecido, ya que ellos piden el 2%. Entonces, en mi argumentación, respondiendo a la pregunta, es de que los insumos del nuevo proveedor sí cumplen con los lineamientos establecidos por la gerencia de Indutech S.A., debido a que, según la condición, en la masa del cobalto debe ser de un 15% y obteniendo de la muestra del nuevo proveedor un resultado de 22,6%, que es superior a lo establecido. De la misma manera, la condición de la masa de plástico es un mínimo de 2%. Y obtuvimos con el análisis que el resultado de la muestra del nuevo proveedor es de 41,5%, superior a lo establecido. Entonces, podríamos también sugerir a la empresa de que continúe con esto y que podamos validar por qué otro lado o qué otra línea de la producción está dando estos errores que no dan con el ensamble, dado que las muestras que hemos recibido y hemos analizado, pues cumplen con los lineamientos que nos ha dado la empresa Indutech. Muchas gracias.